Rodríguez Rosa Elena, Villalba Juárez Miguel Ángel Presente. y Carvajal García Ricardo. Bien. ¿Alguien faltó de lista? Yo, profesor. Marín Castillo. Marín. Ok, ¿alguien más faltó de lista? Yo, profesor. ¿Quién? Ortiz López. Y Hospitalier. Ok. Hospitalier y Ortiz. ¿Alguien más faltó de lista? ¿Nadie? ¿Ya están todos en la lista? Ok. Dejen guardo para compartir pantalla. Ahí está. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla, un segundito. Sale. Entonces, estábamos viendo, habíamos ya empezado con el tema número 4 de sistemas de bombeo. Este va a ser nuestro, bueno, este tema junto con lo que hemos venido viendo en el tema, principalmente, bueno, en el 3 y parte o cosas fundamentales del 1, nos van a servir para darle solución a un sistema de bombeo, ¿no? Bueno, más que darle solución, hacer un prediseño de un sistema de bombeo. En este caso, todavía no les comparto cuál es el enunciado de su proyecto, porque quiero agregarle otras cosas. La verdad es que quiero mejorarlo, quiero que sea un poco más completo. Y yo creo que en este caso voy a idealizar, bueno, estoy pensando en cambiar la forma bueno, el tipo de sistema que yo pretendía que ustedes realizaran para cambiar un poco cuál es el arreglo, ¿no? Pero eso ahorita vamos a ver, ¿no? Los tipos de arreglo que se presentan. Bien, entonces yo creo que hoy sí me voy a sentar en la tarde a pensar, ¿no? A modificar las condiciones de terreno, los tipos de bombas, para que quede lo mejor posible, ¿no? Bien, entonces yo creo que ya para el día de mañana yo creo que ya les estaré compartiendo. Bueno, inclusive a lo mejor si me apuro hoy en la tarde noche, les estaré compartiendo su primer proyecto para que ustedes puedan ir trabajando, ¿no? Pero bueno, de todos modos, seguimos avanzando en este tema. Es importante que ahorita empecemos a edificar algunos conceptos pues básicos de los sistemas de bombeo que ya vimos, ¿no? Estábamos empezando a ver lo de las curvas características que me describen pues, el funcionamiento de los equipos de bombeo, ¿no? Entonces, decíamos que hay 4 curvas características. Todas son importantes, pero creo que la más importante, bueno, destaca, mejor dicho, la curva de carga contra gasto, ¿no? ¿Por qué la curva de carga contra gasto? Porque básicamente son las dos variables con las que yo debo de diseñar y debo de elegir un sistema de bombeo. Entonces, decíamos que por la parte del gasto depende principalmente de la población a la cual se le va a destinar el agua o el destino que tenga esa agua, ¿no? Porque no necesariamente puede que sea un sistema de bombeo para agua potable, también podría ser un sistema de bombeo para riego, un sistema de bombeo industrial, un sistema de bombeo para qué más. Mm, Puede ser industrial, para riego o para para abastecimiento, ¿no? Yo creo que son esos tres
principales que se dan aquí en México, ¿no? No se me ocurre ahorita otro. Mm, el de drenaje no tanto, porque el de drenaje, bueno, los sistemas de bombeo de drenaje son muy pequeños en realidad, ¿no? Básicamente es conducir el agua de un punto de menor altitud a otra estructura que me permita aliviar el agua, ¿no? El agua residual. Entonces, a lo mejor no tiene mucha ciencia la parte de drenaje, ¿no? Simplemente con identificar qué tipo de bomba se me ajusta simplemente para hacer un trayecto muy corto con eso, ¿no? Porque en realidad el sistema de drenaje pues se maneja a superficie libre, ¿no? Entonces, digamos, una vez que entra el agua a la bomba, eh, déjenme, ocupo aquí este espacio en blanco, lo que tenemos por lo regular son túneles que descargan a cárcamos, ¿no? A cárcamos de agua de drenaje. Tenemos los equipos de bombeo. Lo voy a dibujar ahorita así, de manera muy fea. Tenemos los equipos de bombeo que tienen la finalidad de descargar el agua a otras estructuras que continúan trabajando a superficie libre, ¿no? Entonces, en el caso de drenaje, pues simplemente con las variables de carga y gasto hay que identificar qué tipo de bomba o cuál es la bomba que se ajusta a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces ahí no tenemos como un sistema de conducción, una línea que alimente bueno, que conduzca el agua a tanques. Aquí es muy corto el tramo, ¿no? Muy corto el trayecto, sería muy pequeño el trámite. Entonces, en este caso, a lo mejor no tiene tanta importancia analizarlo de esta manera. Donde sí, bueno, lo que decíamos, principalmente en abastecimiento de agua potable, en drenaje y algunas cosas industriales, ¿no? Aunque cuando es para industria, los diámetros, los gastos son, tanto diámetros como gastos, pues son pequeños, no son tan grandes, donde tenemos los gastos y diámetros más demandantes es para abastecimiento y para riego, ¿no? Aunque en el caso de riego, de igual manera llega un momento en el que el destino del agua va hacia trabajar a manera de gravedad, ¿no? Se conduce por gravedad. Entonces también ahí se vuelven los sistemas un poco cortos, aunque sí se da, como ustedes saben, que luego los distritos de riego pues, son hectáreas, dependiendo la zona donde estén. Son grandes hectáreas que debemos de asegurar que el agua llegue de un punto inicial a superficies, bueno, que cubra el agua, una superficie muy extensa, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso vamos a hacer ese prediseño para un sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Entonces, decíamos de la curva de carga contra gasto, que básicamente nos dice cuál es la carga y cuál es el gasto que me va a estar brindando el equipo de bombeo. Digamos, no es que la bomba opere a lo largo del día sobre esta curva, sino que nosotros lo que hacemos es que buscamos un equipo de bombeo que satisfaga, sí, que logre satisfacer eh, al mismo tiempo la variable carga y la variable gasto. Es decir, nuestro equipo de bombeo siempre se para en un punto de esta curva. Siempre está trabajando sobre este punto, ¿no? ¿Y de qué depende que pueda cambiar de una posición a otra? Bueno, depende si yo disminuyo, bueno, en este caso depende si, por ejemplo, yo le cierro a las válvulas que admiten el paso del agua, si principalmente eso, si modifico las condiciones de gasto, puedo trabajar es decir, imagínense que yo tengo un equipo de bombeo trabajando en este punto, ¿no? Y por alguna razón debo de comenzar a seccionar, bueno, no a seccionar, debo de empezar a cerrar una válvula que me controla el gasto. Entonces, al momento de yo disminuir el gasto, este punto podría pasar a este punto, ¿no? Donde el gasto se ve disminuido y la carga que me brinda el equipo de bombeo, pues es mayor, ¿no? O si yo quiero o necesito o me veo en la necesidad de aumentar el gasto que está circulando por el equipo de bombeo, maniobro con las válvulas que se encuentran antes y después de los equipos de bombeo y se puede dar el caso que yo cambie a una posición más adelante, ¿no? Aunque esa nueva posición, aunque sí me admite un gasto mayor,
al inicial, puede que la carga no sea la adecuada o sea suficiente para romper ese desnivel dinámico que se crea, ¿no? Bien, entonces hablamos de esta curva, hablamos de la curva de eficiencia contra gasto, porque es importante esta, porque el punto sobre el cual va a trabajar nuestro equipo de bombeo, debemos de asegurarnos que tenga una eficiencia, pues que se considere buena, ¿no? Y también hablábamos que dependiendo del tamaño de los equipos de bombeo, las eficiencias pueden ir de valores muy bajos, como veíamos por ahí en un manual que les estaba mostrando, que es de unos italianos, que anda, por ejemplo, en sus bombas más pequeñas de diámetro de impulsor de más o menos entre 10 y 15 centímetros, sus eficiencias eran como del 20 a 25%, ¿no? O sea, básicamente no se hace un desperdicio de energía increíble, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos equipos de bombeo grandes, como los que ocupamos en la industria o en los sistemas de abastecimiento, la eficiencia alcanza valores entre 75 y 95% más o menos, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener identificado cuál es esa eficiencia porque nos va a repercutir de manera directa a los costos de energía eléctrica, ¿no? A los costos de operación, que al final pues uno debe de hacer un análisis para ver si es viable o no el proyecto. Bien, esto es rápidamente la curva de eficiencia, la curva de potencia-gasto, que con ella me va a permitir identificar cuál es la potencia, bueno, asociarlo con la potencia eléctrica, dependiendo cuál sea la eficiencia que tenga este equipo, para poder determinar cuáles son esos costos, ¿no? Esos costos de suministro de energía eléctrica, ¿no? Que se deben de pagar, pues, así como nosotros en nuestra casa. Bueno, en nuestra casa nosotros lo pagamos por bimestre. En el caso de los sistemas de bombeo, tengo entendido que se paga o se hace el análisis para mes a mes, ¿no? Se paga una mensualidad mes a mes. Y bueno, bueno, ¿no? Y mencionábamos que para el caso de los fabricantes, por lo regular lo que hacen es que hacen abanicos o hacen, digamos, un grupo de curvas para mostrar la representación de cómo trabajaría varios equipos de bombeo, ¿no? Donde la diferencia principalmente es el diámetro del impulsor, ¿no? Entonces decíamos, esto es lo que te presentan por lo regular los fabricantes en sus manuales. Te dice, bueno, si para un diámetro tal, para el diámetro más pequeño de mi bomba número tal, este sería su comportamiento y bueno, y las curvas y su eficiencia, lo que indican es que si esta curva es de una eficiencia del 90%, todos los puntos que se encuentren con esta curva. Aquí, por ejemplo, aquí no toca, aquí ya no alcanza a tocar la curva, pero por lo menos estos dos que tocan, estos dos puntos sobre la curva de carga contra gasto, te indicarían que ambos equipos de bombeo con el diámetro máximo y por aquí un diámetro medio, ambos trabajarían con un 90% de eficiencia. El hecho de que no toque esta curva y su eficiencia, no toque esta curva característica de carga contra gasto, significa que en este tramo, de aquí a acá, no se logra el 90%, ¿no? A lo mejor podríamos inferir otra curva, más o menos así, tratar de inferir curvas para tratar de determinar cuál sería, ¿no? Pero si, por ejemplo, si esta fuera de 90% y de este fuera del 85%, eso significaría que este tramo de aquí, este tramo de operación de la curva, tendría una eficiencia menor al 90%, pero mayor al 85%, ¿no? Que lo podríamos hacer de manera interpolada, ¿no? Para obtener un valor más certero. Y bien, veíamos rápidamente eso. Y comenzábamos a ver, por ahí falta otra curva que la vamos a ver un poquito más adelante, se encuentra acá abajo. Recuerden que son cuatro las curvas principales, bueno, son cuatro las curvas características: carga contra gasto, eficiencia contra gasto, potencia contra gasto y algo que llamamos carga neta positiva de succión
contra gasto, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Con qué tiene que ver. Bien, pasamos a la parte, ya hablamos, digamos, de cuáles son las curvas características de los equipos de bombeo que se encuentran aquí. Ahora, necesitamos determinar cuáles son lo que llamamos así como las curvas características nos representan qué es lo que sucede con los equipos de bombeo, tenemos que determinar una curva que llamamos curva del sistema, que nos va a representar lo que ocurre de manera hidráulica con la línea de conducción, aquí, con esta línea de conducción. Principalmente la curva del sistema se obtiene a partir de la casa de máquinas o del lugar donde tengamos los equipos de bombeo hacia el punto final, el destino donde tenemos nuestros tanques de entrega, ¿no? Ese es el tramo donde se obtiene la curva del sistema. Bien. Tenemos una serie de relaciones que salen de aplicar la ecuación de la energía, de considerar cuál es la energía disponible o cuál es la energía, mejor dicho, en este caso, cuál es la energía necesaria para asegurar que el agua llegue de este punto, bueno, en este caso, de este punto a este punto, básicamente a través de ese análisis y considerando todos los elementos que tenemos ahí, uno puede hablar relaciones que nos permitan determinar cuál es la carga a vencer. Bien. ¿Cuál es la carga a vencer? ¿Cuál es la carga que necesitan los equipos de bombeo? Pues bueno, ya lo dijimos, se compone de lo que llamamos la carga estática y las pérdidas, ¿no? Principalmente. Esa carga estática, recordemos que es el desnivel geométrico que existe aquí entre el tanque de succión, el tanque de descarga o el tanque de entrega, más las pérdidas que se generan a lo largo de toda la línea de conducción a partir de la casa de máquinas, es decir, esto que tenemos aquí, este desnivel que se genera, ¿no? Aquí, esa parte. Entonces, esas pérdidas, principalmente las más importantes son las pérdidas por fricción. No quiero decir que las pérdidas locales no se deban de tomar en cuenta, se deben de tomar en cuenta. Sin embargo, si lo vemos en proporción, en porcentaje, las pérdidas por fricción yo creo que te representan algo así como el 90%, ¿no? De las pérdidas totales de esta parte, ¿no? De la longitud de esto, de esta distancia. Bien, entonces, ¿cómo calculamos las pérdidas por fricción? Bueno, pues ya lo sabemos, utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, esta que tenemos aquí, esto de aquí, donde, pues básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Esto ya lo vienen ustedes viendo desde hidráulica básica. Nos dice que la pérdida que se genera en la tubería debido al rozamiento del fluido con las paredes de la estructura, en este caso de nuestra tubería, es proporcional a un factor que conocemos como factor de fricción, que depende, que depende del tipo de régimen, que depende de la viscosidad del agua, principalmente del número de Reynolds, ustedes ya saben, depende de la longitud, que tan larga sea la conducción, depende del diámetro y depende de la velocidad, de la velocidad media que se tenga dentro del fluido. No, bueno, que tenga el fluido, mejor dicho. Bien. Eh, de esto, pues bueno, nosotros ya sabemos cómo determinar el valor de las Fs. En el caso de nuestro proyecto, la longitud va a ser, pues es un dato, yo les voy a dar, digamos, cuál es el perfil topográfico, yo se los voy a indicar. El diámetro ustedes deben de obtenerlo. En el proyecto, además de determinar cuántas bombas y qué tipo de bombas y todas sus características, eh, deben de determinar en ese proyecto qué diámetro es el óptimo, ¿no? ¿Cuál es el más eficiente? Y eso tiene que ver principalmente con los costos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, necesitamos, esas pérdidas deben de considerar las pérdidas locales, ¿no? Esas pérdidas locales o por accesorios. Aquí también se consideran las pérdidas locales, perdón, por accesorios, llámense válvulas, llámense, principalmente válvulas, cambios de diámetro por bridas, etcétera.
que bueno, que son proporcionales a un factor K por la carga de velocidad, ¿no? Donde ese factor K, pues, por lo regular, la mayoría de las veces, en el caso de las pérdidas por accesorios, los fabricantes te brindan cuál es ese valor de la pérdida que provoca su accesorio. Te dan igual un monograma, ¿no? Para que tú puedas determinar cuál es la pérdida, por ejemplo, por una válvula, ¿no? Que en este caso yo quiero, para este proyecto, yo les voy a dar una válvula para la cual van a tener que determinar, bueno, en teoría, ¿no? Vamos a decir que se tiene que determinar porque realmente se ajusta el comportamiento a una ecuación, indica cuál es la pérdida a través de ese factor K, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo regular, cuando los fabricantes te están dando un accesorio, puede ser a lo mejor por brida, por cambio de diámetro, o por válvula, por algún dispositivo de control, yo qué sé, te brindan cuál es ese factor K, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pérdidas locales, como son que por cambio por entrada, por ejemplo, a las torres de oscilación, por salida a la torre de oscilación, o por salida de la, entre la conexión de la bomba y la tubería, o la llegada hacia el tanque de entrega, o sea, todo lo que se genera, por ejemplo, esas pérdidas, ¿no? Que llamamos aquí, que ustedes vieron en hidráulica básica, y considerar pérdida por entrada, pérdida por salida, etcétera. Eso pues lo podemos obtener fácilmente de la literatura. La literatura, pues ya de manera, a través de una recopilación ahí empírica, muchos autores, algunos libros, muestran tablas donde te dice, bueno, ¿no? Tú puedes considerar un factor de K, por ejemplo, por salida por salida de un tanque por un tanque de almacenamiento, un factor K igual a 1, ¿no? Yo qué sé. Por lo regular es un valor entre 1 o entre 0.5 y cositas así. Entonces, realmente, volver a mencionar las pérdidas por fricción en cuanto a porcentaje, digamos, si esto fuera la pérdida total, la voy a indicar con este color azul. Si esta es la pérdida total, que se compone por estas pérdidas por fricción y por accesorios y locales, un factor muy grande o un porcentaje muy grande, lo voy a dibujar acá, un porcentaje muy grande es debida a, a las pérdidas por fricción, y un porcentaje en realidad muy pequeño es debido a esas pérdidas locales y por accesorios, ¿no? Realmente son más importantes las de fricción. Pero bueno, en este caso vamos a tratar de considerar ambas, ¿no? Por lo regular lo que hacía es que los alumnos siempre consideraban nada más esto, ¿no? Pero pues ahora quiero, como les digo, quiero aumentar el nivel, quiero aumentar la dificultad de este curso, y entonces voy a incluir esta parte, ¿no? A través de ahí de una ecuación que se ajustó de manera empírica, ¿no? Bien. Mm, ¿Qué otra cosa? Bueno, sí. En este caso, para los sistemas de bombeo, la sumatoria de todas estas pérdidas se representan a través de algo que llamamos la K del sistema, ¿no? ¿Qué es la K del sistema? Pues básicamente resulta de hacer la sumatoria de las pérdidas por fricción, las pérdidas locales obtenidas de esta manera. Aquí es lo mismo, esta ecuación, estas dos ecuaciones es lo mismo, simplemente se hace recordar aquí, utilizamos aquí la definición, bueno, para pasar, no quiero indicar con color rojo, para pasar de esta ecuación a esta ecuación, pues simplemente estamos utilizando nuestra definición de gasto, una de nuestras definiciones que dice que Q es igual a B por A, simplemente se hace esa sustitución, lo dejamos en términos de gasto. ¿Por qué lo dejamos en términos de gasto? Porque es la variable con la cual nosotros estamos diseñando, ¿no? Recordemos que necesitamos carga y gasto, ¿no? Son nuestro par de variables que son de importancia, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aquí es carga y gasto, y por eso es que se acostumbra a dejar todo en términos de gasto. Digamos, esa ecuación de la energía se deja en términos de gasto. Entonces, bueno, se hace esta sustitución, básicamente se hace la sumatoria, todo se integra en esta sumatoria,
todo este factor es lo que nosotros vamos a conocer como la K del sistema, ¿vale? Digamos, esa sumatoria, todo eso se engloba en un factor que llamamos K del sistema, que depende principalmente, o varía, vamos a decirlo, varía principalmente si tú modificas, puede variar si tú modificas el diámetro y puede variar si tú modificas el material con el cual estás haciendo tu análisis, ¿no? Entonces, principalmente estos dos, ¿no? Tiene que ver con la tubería principalmente y qué otra cosa. Pues creo que nada más, ¿no? Entonces, aquí pues, en los apuntes te dice, ¿no? Aquí te desmenuza, digamos, cómo debes de considerar esa K del sistema. Esa K del sistema te dice, bueno, si tú tienes, por ejemplo, en este caso lo único que tenemos es una línea de conducción. Una línea de conducción que imagínense tiene el mismo diámetro, es un diámetro constante, y solo tenemos un tramo, ¿no? Es decir, tenemos una longitud total. Nuestra longitud es una longitud total. Entonces, en este caso, solo debemos de considerar una vez las pérdidas por fricción y todo aquello que sea por accesorio local. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, tramos que cambian de material y cambian de diámetro? Es algo que se da de manera común, ¿no? Lo que podemos tener, a lo mejor, idealicémoslo, podemos tener, por ejemplo, este primer tramo, lo mejor es de acero, podemos tener a lo mejor este segundo tramo. mm, Imagínense que tenemos este segundo tramo que cambia a polietileno por alguna razón, por alguna extraña razón, que tiene que ver principalmente por el terreno que tengamos. Imaginemos que después regresamos a una tubería de acero. Entonces, si yo tengo una línea de conducción y además, imaginemos que los diámetros que pasemos, que hay un cambio de diámetro, tenemos un diámetro 1, tenemos un diámetro 2, tenemos un diámetro 3. Cuando eso, que es algo muy típico en los sistemas de bombeo, debemos de considerar con ayuda de esta ecuación todos esos tramos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tramo número 1? ¿Cuál es este tramo en color rojo, en color como cafecillo? Tendría sus características, ¿no? Tendría una F, tendría una F1, tendría un diámetro 1, tendría una longitud 1, tendría una velocidad 1, etcétera, ¿no? El tramo 2, pues igual, tendría un diámetro 2, tendría un F2, una longitud 2, una velocidad 2, etcétera, ¿no? Y así. Entonces, cuando tenemos ese caso, pues bueno, esta ecuación te indica, pues bueno, que consideres por tramos qué es lo que tienes tú, ¿no? ¿Qué tipo de material, qué longitud, qué diámetro, qué accesorios tienes, considerar pérdidas en esos cambios de diámetro. Si hubiese un cambio de diámetro, hay que considerar una pérdida aquí. Si no hay un cambio de diámetro y se mantiene constante el diámetro, al hacer esa unión entre acero y, por ejemplo, polietileno, lo que necesitamos es aquí las famosas bridas, son más o menos así, dibujadas, que están así, ¿no? Así las representamos, ¿no? Aquí están sus tornillos, así más o menos, que básicamente son para unir esos dos tramos, ¿no? O cuando tenemos cambios de dirección, principalmente cambios de dirección, cuando se dan de manera muy abrupta, eso se puede hacer, ¿no? Muy bien. Mm, Considerando este factor K, esta K del sistema, lo que llamamos la K del sistema, eh, se reescribe la ecuación o se reescribe la forma en la que uno obtiene la carga de bombeo necesaria para asegurar que el agua llegue de este punto inicial a ese punto final, se reescribe de esta manera, ¿no? Aquí recordemos que estas pérdidas HR son eternas. Esto es lo que tenemos como HR, ¿sale? Así es como se acostumbra a reescribir la ecuación. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces,
En los proyectos, bueno, en los proyectos, en el proyecto que ustedes van a elaborar, lo que se acostumbra a hacer es determinar esta cara del sistema considerando todo esto, ¿no? Considerando el diámetro que tenemos, el diámetro, considerando el material, lo voy a dejar en términos de rugosidad absoluta, porque varía la rugosidad absoluta dependiendo del material, la longitud, ¿no? Principalmente estos tres factores. En nuestro caso, bueno, ahorita les voy a platicar qué es lo que tengo planteado, o lo que me propuse, lo que estaba pensando ayer y hoy en la mañana, cómo hacer el proyecto, de qué va a depender esta acá del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra ecuación que nosotros vamos a utilizar, esta es la ecuación que nosotros vamos a aplicar en nuestro proyecto para determinar cuál es la carga de bombeo. Ahora, la carga de bombeo, a ver, pregunta para ustedes, ¿no? Y ya, platicando un poquito de esto. La carga de bombeo depende del diámetro. Indirectamente sí, ¿no? Directamente sí, de Ya que acuerdo. el gasto depende el gasto depende del diámetro, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué más depende qué más depende del diámetro, además del gasto? La velocidad. Bueno, está relacionada con el gasto, ¿no? Otra cosa. Entonces, la pregunta es, voy a volverla a plantear. Eh, ¿La carga de bombeo depende del diámetro? Dice este Patricio, pues sí, 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 depende, ¿no? A lo mejor no de manera directa, de manera indirecta, sí. Una, pues sí, modificando las condiciones de gasto y como bien dice en el chat su compañero Ricardo, pues depende también, bueno, las pérdidas de fricción dependen de ese diámetro, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí. Si tú modificas el diámetro, alteras la velocidad y si tú modificas el diámetro, también vas a modificar esas pérdidas, ¿no? Esas pérdidas completas. Entonces, si yo modifico el diámetro, esta carga de bombeo, vamos a suponer, ¿no? Imagínense que están empezando ustedes a diseñar esto y dicen, bueno, yo tengo un diámetro de 48 pulgadas, ¿no? Y entonces les da una carga de bombeo les da esta carga de bombeo. Esta carga de bombeo es la necesaria para un diámetro de 48 pulgadas. ¿Qué pasa si yo modifico el diámetro ahora con otro color, un machillón, pasemos de 48, pensemos que ahora yo lo paso a 20 pulgadas. ¿Qué va a pasar con la carga de bombeo? ¿Qué va a pasar con esa línea verde que yo estoy dibujando? Ahora la voy a marcar con rojo. Se va a reducir. ¿Va a reducir? Sí, pero el gasto también. Entonces, ¿Seguros, seguros? Piénsenlo bien, analicen. Vean la ecuación. Vean esto, vean esto, vean esto. ¿Qué pasa si yo disminuyo el diámetro? ¿Qué le pasa a la velocidad? aumenta. La velocidad aumenta, le voy a poner signos de más porque aumenta y el diámetro yo lo estoy disminuyendo. Yo lo estoy disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar con las pérdidas por fricción? Si aquí arriba, Se mantienen. ¿no? Si esto aumenta y esto disminuye, Pues aumentan las pérdidas. también aumentan las pérdidas, ¿no? Empiezan a aumentar las pérdidas. Entonces, la carga de bombeo, ya dijimos que se modifica si modifico yo el diámetro. La carga de bombeo en este caso, la carga estática, por eso le llamamos estática, porque está quieta, ¿no? Entonces, eh, como dice ahí Ricardo, se disminuye el diámetro, aumentan las pérdidas y por lo tanto la carga. ¿Qué carga? La carga de bombeo. La carga estática es la misma para todos los diámetros, ¿sale? Esa se va a mantener. Pero la carga de bombeo, este pedacito de HRD va a aumentar.
Entonces, si yo en este caso disminuyo el diámetro, paso de 48, paso a un diámetro ahora de 20 pulgadas, lo que va a ocasionar es que ahora las pérdidas aumenten y que mi carga de bombeo final, ahí más o menos dibujada, sea esta. ¿Vale? Esta línea roja va a ser mi nueva carga de bombeo. Entonces, empecemos a identificar, ¿no? Si yo trabajo con diámetros pequeños, hay mucha pérdida, hay mucho rozamiento entre las paredes. Similar a lo que decíamos de las eficiencias de los equipos de bombeo, mientras son más pequeños hay más rozamiento entre las partes móviles y el fluido, lo cual se genera mucha pérdida, mucha ineficiencia. Cuando yo tengo un equipo más grande, la eficiencia mejora. Algo ocurre, algo similar ocurre con el diámetro en las tuberías, ¿no? Si el diámetro es pequeño, hay mucho rozamiento, se da el rozamiento más, aumenta la velocidad, se da mucho rozamiento, se da mucho calentamiento, ¿no? En teoría, ¿no? Porque tendremos que tener, hay unas cámaras térmicas para verlo, que sí se puede ver. Bueno, yo disminuyo el diámetro, aumento las pérdidas. Si yo aumento el diámetro, la carga, las pérdidas disminuyen y mi carga de bombeo necesario disminuye, ¿no? Entonces dicen, bueno, si yo me estoy dando cuenta que mi carga de bombeo aumenta o disminuye con el diámetro, ¿por qué no diseñar todo, por ejemplo, con un diámetro ahora de 60 pulgadas? ¿Qué pasa si yo tengo un diámetro de 60 pulgadas? Ahora lo voy a dibujar con color azul. Al azul. Ahora mi carga de bombeo a lo mejor, para que se note más la diferencia, a lo mejor ahora mi carga de bombeo es esta línea, ¿no? De aquí a acá, ¿no? Donde las pérdidas pues se disminuyeron, ¿no? De manera considerable. Ahora mis pérdidas nada más son este tramito de aquí. En el otro, en el diámetro más pequeño, son estas las pérdidas, ¿no? Las HRDs. En este caso, las HRDs son estas. Ahora, ¿de qué depende mi tipo de elección en el diámetro? Digo, si somos observadores, pues la tendencia sería a lo mejor a utilizar el diámetro más grande, el diámetro que me genera menos pérdidas. Pero ¿consideran ustedes que es viable en todos los casos diseñar con diámetros grandes? No, no, por el tamaño del tubo a la hora de manejarlo y por el costo. Ese es un diámetro grande. Si comparamos el diámetro de 20 pulgadas con el de 60 pulgadas, los costos se elevan sustancialmente. El costo cambia de manera abrupta. No tienen una relación en cuanto a diámetro y costo. No es lineal, es algo exponencial. Es decir, imagínense que este es el costo. Aquí tenemos el precio, aquí tenemos el valor del diámetro. Eh, Más o menos el comportamiento de la curva es algo así. Es decir, para diámetros pequeños, los costos a lo mejor son pequeños, pero para un diámetro de 60 pulgadas, el costo no se duplica, sino se triplica, se cuatriplica, ¿no? Entonces, una tiene que ver con los costos, ¿sale? Tiene que ver con los costos. Y también tiene que ver con qué otra cosa. Con la demanda, ¿Qué demanda? el gasto requerido. No, no, porque digamos, independientemente del diámetro, ya sea el diámetro más grande o el diámetro más pequeño, ambos diámetros nos van a asegurar con el cambio en la velocidad aquí, que el gasto que llegue va a ser el mismo, ¿sale? Si nosotros nos propusimos manejar, no sé, 100 litros por segundo, el gasto va a llegar, ¿no? Sea como sea, el gasto va a llegar. Pero ¿qué vamos a necesitar para asegurar esos 100 litros por segundo? ¿A dónde tenemos que voltear a ver? Además
de la línea de conducción. La eficiencia será Tenemos que ver relacionado con la eficiencia de la bomba, tenemos que ver a los equipos de bombeo. Un diámetro muy grande, un diámetro muy grande me va a influir directamente también en los equipos de bombeo. ¿Por qué? Porque ahora los equipos de bombeo puede que sean, al aumentar el diámetro, la velocidad va a disminuir y puede que yo necesite equipos de bombeo muy grandes, ¿no? Equipos de bombeo que mientras más grandes sean, pues también son más caros, ¿no? También su tendencia es así, ¿no? Mientras tú tengas un diámetro de impulsor más pequeño, sus costos son muy accesibles, pero mientras más grande sea el tamaño de la bomba, pues más caro también va a ser. Entonces, lo ideal, y es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto para que lo tengamos de manera integral, es saber elegir considerando esto, bueno, esto de aquí que estamos dibujando ahorita de manera esquemática, se va a reducir en costos por operación y costos por mantenimiento, ¿no? Costos por mantenimiento y también en costos por construcción. Entonces, considerando todo esto, nosotros vamos a poder elegir qué es lo que vamos a hacer en nuestros proyectos, en este proyecto primero. eh, vamos a poder elegir si elegimos 48, si elegimos 20, si elegimos 60. ¿Sale? ¿Se acuerdan por ahí? Sí, sí lo vi con ustedes, ¿no? Una vez que andaba ahí hojeando Sotelo, vimos por ahí algo que Sotelo le llama, creo que le llama diámetro eficiente o diámetro, ay, no recuerdo cómo le llama Sotelo. Pero bueno, básicamente es el diámetro óptimo, ¿no? Que tiene una curva así, que es costos y diámetro, ¿no? Donde más o menos el comportamiento, la tendencia, si se modifica el diámetro en la conducción, es este, ¿no? Tiene un comportamiento así. Donde cada punto va a representar, eso, donde cada punto, este verde, donde cada punto va a representar un valor de diámetro, ¿no? Un diámetro, imaginemos un diámetro a lo mejor de, un diámetro, le voy a poner de un D1, un D2, un D3, un DN, ¿no? Donde los diámetros en esta zona son los diámetros más pequeños, los diámetros en esta zona son los diámetros más grandes. Lo que nos dice esta curva es que pues ni muy pequeños, ni elijas diámetros muy pequeños, pero tampoco elijas diámetros muy grandes. Por un lado, a lo mejor los costos de operación, perdón, los costos de construcción se ven disminuidos, pero por el otro, los costos de construcción se ven aumentados. Entonces, hay un desequilibrio entre ambas, ¿no? Entonces, lo ideal, lo correcto sería en nuestro caso, localizar esa curva, ese punto mínimo que me va a decir ocupa este diámetro. Ese es lo que llamamos el diámetro óptimo, donde tenemos un equilibrio entre costos, ¿no? Ni me sale muy caro, ni la operación es tampoco tan cara, ¿no? Entonces, eso lo vamos a determinar, ¿sale? Entonces, nos tenemos que meter ahí a un análisis financiero para poder hacer eso. Pero lo hacemos de manera muy sencilla. La verdad es que no es mi interés meterme tanto a esa parte, porque ustedes lo van a elaborar en sus clases de los últimos semestres, donde ven administración, evaluación de proyectos, ¿no? Se llama la clase. Evaluación, administración de empresas, van a determinar de manera más exacta cómo se da el tema de la inversión en proyectos, ¿no? Eso lo van a ver más adelante. Nosotros vamos a hacer una representación o vamos a idealizarlo de manera muy simple, pero la metodología o el objetivo es el mismo, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces más o menos platicadito. Entonces borremos esto. Entonces, ni el diámetro de 20 ni el diámetro de 60, ¿no? A lo mejor el de 48 es más óptimo. No, pero eso lo vamos a determinar, ¿no? Eso no se preocupe. Bien. Bueno, esta ecuación de aquí,
la carga de bombeo. Cuando nosotros lo graficamos, cuando nosotros llevamos esto a un plano, ¿cuál es su lugar geométrico? Pues, ¿cuál es su comportamiento? Pues, bueno, tenemos aquí un Q al cuadrado que nos indica que es un comportamiento parabólico, ¿no? Entonces, cuando esto lo llevamos al plano, como bien dicen aquí los apuntes, se le denomina la curva del sistema. Esa curva del sistema es esta de aquí. Es este su comportamiento. Es el comportamiento parabólico. Que la curva del sistema, pues depende del material, depende del diámetro, ¿no? Como ya dijimos, principalmente porque esta casis depende de los accesorios y de la tubería principalmente, ¿no? Entonces, esa K del sistema nos va a indicar mm, de manera esquemática, digamos, de manera, vamos a decir, conceptual, qué es lo que va a ocurrir de manera hidráulica en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Una vez yo determinado esto se obtiene para un diámetro, ¿sale? Depende para un diámetro. Imaginemos para un diámetro D1. Para un diámetro D1, yo obtengo esta representación, donde para obtener esta curva, pues lo único que necesito, si se dan cuenta, depende de la carga, depende del gasto. En este caso, es nuestra carga de bombeo, en realidad, esta debería ser QB. Este debería ser el gasto. Eh, para obtener esta curva, lo único que tengo que hacer es darle valor a Q entre 0 y X valor, un número, ¿no? Un número, voy a dejarlo así. Entonces, con eso yo puedo obtener la representación, el lugar geométrico, que llama. El lugar geométrico que ocupa esa ecuación, esa curva, les digo que su comportamiento es parabólico, que nos indica, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, para el gasto de operación que tú necesitas, para el gasto de diseño, este punto de aquí, para el gasto de diseño que tú estás necesitando, esta es la carga de bombeo que necesita tu sistema o la carga de bombeo que necesitas vencer. Es decir, en este plano, en este esquema, sería esto. Lo que nos da de manera gráfica sería el valor de la HB, considerado para ese gasto en particular, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice esa curva del sistema? Entonces, la curva del sistema dice, bueno, si tú necesitas bombear menos agua, imagínate aquí, voy a hacer con color rojo. Si tú necesitas bombear menos agua, vamos a ponerle aquí un Q menos, le voy a poner así. Si tú necesitas bombear menos agua, por alguna razón, porque a lo mejor por la hora del día, a lo mejor es en la madrugada y te dicen, son las 12 de la noche y tú necesitas bombear tanta agua, no urge ese volumen de agua, a lo mejor lo que necesitas es esto, ¿no? Es este volumen ahí, y entonces la carga de bombeo con la carga de bombeo que te va a brindar la bomba es esta Q. Le voy a poner QB menos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, digamos, lo que veíamos ahorita de los diámetros, de si yo aumento el diámetro, si yo disminuyo, el comportamiento es lo mismo, pero si yo aumento, disminuyo el gasto. Si yo disminuyo el gasto, este gasto que yo tengo aquí, ya con un diámetro fijo aquí, ya construido esto, si yo disminuyo el gasto, la carga de bombeo va a disminuir. Pero si yo aumento el gasto, la carga de bombeo va a aumentar. Entonces, esta gráfica esquematiza, digamos eso, ¿sale? Si yo disminuyo el gasto, tú necesitas, bueno, la carga de bombeo